Siendo un tanto básicos, reconozco, ojalá sea cierto, aquello de que en toda crisis hay una oportunidad para hacer las cosas mejor, ¿no? Uno se siente en verdad muy, pero muy chiquito para opinar en circunstancias como estas, si acaso circunstancias no es también una palabra muy pequeña para lo que, según parece, pasó a ser un drama de características ecuménicas y epocales. Y en el caso de Argentina, además, baste tomar nota de que hasta hace horas, un par de días, la gran cuestión era qué hacer con la deuda, porque de su arreglo o no va el futuro nacional. Por supuesto que eso no cambió, ni muchísimo menos, pero podrían haberse alterado en forma portentosa, vaya a saber si beneficiosa, las condiciones de la mesa de póker. Después en el programa hablaremos de eso. Como fuere, el gobierno y los actores de poder que estaban en vilo por lo que prácticamente resultaba un monotema, pasaron a estarlo por otro. Y no servirá de consuelo que a la mayoría del planeta le ocurre lo mismo. Hay alguna información que, relativa o totalmente, puede preciarse de objetiva. El resto son impresiones personales con un par de citas de entendidos. O sea, lo que uno va a decir no tiene más autoridad, realmente ninguna otra autoridad, que la conferida por unos cuantos años ya de experiencia en el periodismo político, el análisis mediático y algunas lecturas enriquecidas por tanto encuentro y tanta entrevista con gente largamente más capacitada que uno para encontrar grandes preguntas y grandes respuestas. Es objetivo hablar de que la proyección del virus no se previó en ningún lugar del mundo. Y también es objetivo, como señalan los expertos escuchados por casi nadie, que hay patologías muchísimo más graves en su extensión y capacidad letal, asociadas a condiciones siniestras de salubridad, que simplemente están naturalizadas porque, bueno, pobres y miseria habrán siempre. No son noticia y, al cabo, lo que cuenta ahora es la alarma mundial con sus efectos prácticos, que son los que son. Lo cortés no quita lo valiente. De acuerdo con especialistas como el epidemiólogo español Juan Martínez Hernández, dicho de paso sea, España está casi ya cerrando como Italia en estas jornadas o muy próximamente. El gobierno argentino ha tomado las medidas necesarias para ralentar la llegada de lo inevitable y debe aprovecharse a Europa, que a Europa, centro de la pandemia ahora, le tocó antes. Y entonces uno puede aprender. Eso no quita que rijan dudas lógicas, muy lógicas, que en las redes y en algunos programas se expresan de a mares. ¿No es así? No confundamos provocaciones y ridiculeces con interrogantes elementales para el común de nosotros, provenientes los interrogantes de que no se puede estar un poquito embarazada. La más ostensible de esas preguntas, la más ostensible y la de más plena vigencia en este momento es ¿por qué se suspenden todas las actividades públicas y no las clases?
Se explicó que por el momento, lo cual podría cambiar en las próximas horas, y seguramente va a cambiar, por el momento sería contraproducente porque la mayoría de los casos son importados y la transmisión local solo se detecta en contactos estrechos, sin evidencia de que esa transmisión sea comunitaria. Por el momento, de nuevo, significa que el remedio sería peor que la enfermedad, ya que la conmoción social, si se suspende la actividad educativa, supera los riesgos de mantenerla. O en otras palabras, los pibes están más seguros en el colegio que en sus casas o en otra parte. Y en cuanto a la conmoción social y la relación riesgo-beneficio, vale para el transporte público el concepto. No queda más que confiar en los que saben y advertir que los que saben se pueden equivocar es girar en un círculo inconducente. Oigan, si este va a ser el criterio, cada quien hace lo que se le ocurre, cada institución hace lo que se le ocurre, y a quien se le puede ocurrir que actitudes individuales, anárquicas, pueden ser la solución de qué. Sí sería atendible, y uno sabe que esto ha sido autocrítica en el gobierno esta semana, que falta mayor intensidad en la comunicación gubernamental. Debería, por ejemplo, centralizarse una vocería de aparición periódica que vaya actualizando datos, medidas. Al presidente le tiene que quedar reservada, nos parece, la función de comunicar grandes anuncios, como en la cadena nacional que usó por primera vez con un discurso sencillo, sin vueltas para transmitir lo que se puede y lo que no desde el Estado, y con apelación directa a la responsabilidad ciudadana, sin cuya corrección de costumbres no hay batalla posible. Pero no debe ser, y esto ya se ha dicho porque no se relaciona solamente con el coronavirus, no puede ser, no debe ser, que la figura presidencial se desgaste opinando de todo a troche y moche, incluyendo la pandemia. Alguien del gobierno, a nuestro entender y sin perjuicio de que alguna información muy específica quede en manos del área respectiva, debería ser la voz que porte data coordinada, la voz contra la psicosis, la voz de alerta y tranquilidad. Es una idea, ni esa ni otras determinaciones oficiales que puedan ser tanto más válidas impedirán la marea que ya hay de inquietud masiva, pero sí podría ser una política capaz de reducir los malos entendidos, junto con una difusión mucho más agresiva por los canales oficiales para enfrentar la infodemia, esa sucesión de datos falsos sobre la enfermedad, potenciados en las redes hasta extremos difíciles de calificar. Hay una relación inversamente proporcional entre los lugares comunicacionales que el Estado no ocupe, con información responsable bien transmitida, y el espacio que como contraparte llena el tremendismo mediático. La tele, sobre todo, la tele, con alguna excepción, en algún programa, la tele está inundada de esa corriente que dispara al voleo. Como previene Santiago Levín, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, psicoanalista también, hoy en día la comunicación es instantánea, pero la repetición también es instantánea, con relación directa entre los medios y la reacción social. La saturación de imágenes de gente con barbijo, de cruceros en cuarentena, de ciudades con las calles desiertas, produce pánico
cuando no viene acompañada de una orientación editorial adecuada. Se tira en crudo, sin ayudar a comprender ni a procesar, y queda del lado del público qué hacer con eso. Y ese dispositivo mediático se monta en la salvación individual, en la despreocupación por la suerte del otro, en el egoísmo como motor. Y claro que eso es ideológico. Todo es ideológico. El concepto de solidaridad está en crisis en estas sociedades fragmentadas. ¿Y a eso qué le respondemos? ¿Que el virus no es de derecha ni de izquierda? ¿Que importa únicamente que nadie nos tosa al lado? ¿A cuál normalidad volveremos cuando la pandemia se extinga? ¿A la de las políticas que saquearon los sistemas públicos de salud, como ahora se descubre en el propio centro de los países desarrollados con pánico a no dar abasto? En situaciones así no debe dejarse de lado, por más que cueste frente a lo urgente, que están los que hacen negocio, pecuniario, pero finalmente político. Siempre alguien se la lleva en momentos como estos. Siempre. Y es por eso que no faltan las teorías conspirativas, esgrimidas por analistas reconocidos, no solo por los clubes de paranoides, del tipo de que el virus es un arma biológica con origen geopolítico. No cierra, francamente, que esta vez pase eso porque está saliendo costosísimo y podría despertar reacciones incontrolables que pueden perjudicar al propio interés de los más grandotes. Pero sí es cierto que ricos y poderosos tienen cómo salvarse. Eso tampoco es de derecha ni de izquierda. Y si acaso el argumento no convence, prueben refutar que el odio y el miedo han sido históricamente la locomotora de las clases privilegiadas.